Rayamiento. Es la primera iniciación que se le hace a la persona. Lo primero que se marca es la piel. Se cree que la piel es la frontera entre los mundos interiores del individuo, como son el consciente, el subconsciente, el inconsciente, el mundo de los sueños, las emociones, la sexualidad y las creencias, y con el mundo exterior, la sociedad en la que se vive. El modo de marcar la piel, con cuchillo, espolón de gallo, e incluso a través del astral, realizado con las pinturas rituales. El propósito es el mismo. Se trata de un talismán, el lenguaje gráfico de los signos, que protegen contra los espíritus maléficos y que gana el favor de los dioses y del enfundio. Representa la muerte del individuo, que da lugar al renacimiento, a un estado diferente, marcado por un rito de pasaje. Es un emblema, una indicación visual del dolor soportado en el momento de marcar la piel, un recordatorio constante de las enseñanzas recibidas y del conocimiento adquirido durante la iniciación. Señala la pertenencia del iniciado a una determinada familia, clan o sociedad. Esta ceremonia del rayamiento lleva primero ceremonias previas, presentaciones para un iniciado en Palo Mayombe en Quisimalongo, presentaciones ante el mar, presentaciones ante el río, presentaciones ante el monte, presentaciones ante las 4 esquinas, presentaciones ante el cementerio, presentaciones ante la plaza, presentaciones ante la loma. Nota: cuando se presenta la misma persona recoge sus tierras, que ese es su secreto. También a veces varía un poco la manera y lugar, dependiendo de las ramas. Algunas ramas empiezan en una iglesia. Se presenta a la persona y se le da coco a cada zona para sacarle un odum de coco y saber cómo esta espiritualidad natural recibe a este nuevo iniciado y saber si puede trabajar con sus guerreros en dichos sitios. Una vez la persona ya presentado ante la naturaleza, se procede a su preparación para el rayamiento. Se hace una firma de rompimiento en el sitio donde se va a bañar. Se coloca a la persona sobre la firma. Se baña con quimbanza. Se le fuma en zunga. Se le rompe la ropa. Se viste a la persona de blanco con los ojos tapados, algodón y encima un pañuelo blanco. Se pone a la persona a pagar penitencia por 1 hora. En el momento que la persona está pagando la penitencia, se le dan de comer a las prendas a nacer según lo marcado para su nacimiento, lucero y zarabanda, junto con sus collares de palo. Ya previamente el tata ha preparado las prendas. Luego se procede a llevar a la persona para el cuarto de enfumbo para sacarle su nombre en palo y sacarle un signo de cómo el muerto del tata recibe a este encuyo para el juramento dentro de la regla, y si falta algo antes de juramentar, una vez hecho esto sí marca una obra se le hace, si no se deja pagando su penitencia. El mayordomo previamente le ha rogado la cabeza y le ha dado la moyuba en palo a la persona, y ésta se la ha prendido para poder jurarse y decir su nombre en palo para poder tocar a la puerta del muerto. Cuando el cuano ya está listo, se procede, toca la puerta donde está el muerto y el padre en enganga se da el acceso. Se le empieza a dar el yorie, es decir, la marcación con las ramas de cayena por la espalda en forma cruzada para quitarle todo el osobo que tiene del mundo mundano donde viene. Cada acto que se realiza dentro del cuarto es cantado para avivar la fuerza del muerto. Se empieza el rayamiento. Se marca una cruz en cada pie, una cruz en cada mano, una cruz en cada pectoral con 3 rayitas a los laterales de la misma y por último una en la base de la nuca. Los guindabelas rayan con firmas. Se hace el embozo, que es el sellado de las heridas con manteca de corojo, cascarilla y es untado con la empaca del tata. La menga que corre se recoge con algodón y se mete en un recipiente en donde significa el juramento ante la prenda mayor. Las heridas de los pies desellan con las 2 velas que previamente los paleros tienen a los laterales de la persona mientras está el juramento. Se le da a la persona el corazón del gallo junto con 7 granos de pimienta de Guinea o miero, con la sangre de los animales que comieron las prendas, manteca de corojo para el pacto final. Este acto ceremonial es con los ojos cerrados.
Se procede a quitarle la venda y se le entregan sus collares que deberán recogerlos de la estera con la boca y el tata se los colocará con la empacá.